jefe nacional de bancada del Movimiento al Socialismo, el diputado Andrés Flores, para informarnos sobre cuál es el resultado. Ha concluido la reunión con los jefes de bancada para ver si se ponían de acuerdo respecto al tema de la ley corta aprobada en el Senado y que ahora tiene que ser tratada en diputados, y algunos otros temas pendientes, calientes diríamos, entre apoyo y rechazo a la actuación del Senado. Adelante, por favor, cuéntenos cuál es el resultado, Marcelo. Así es, don Jorge, muy buenas noches al país. Nos encontramos en el piso número 12 de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo a nivel nacional, el diputado Andrés Flores, quien nos va a contar un poco de detalles sobre los resultados o los acuerdos y consensos a los que han llegado con los jefes de bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana. Diputado, estamos en vivo para la red Gigavisión a nivel nacional. Por favor, cuéntele al país cuáles han sido los detalles, los temas que se han tratado aquí. Primero estaba el tema de las elecciones judiciales, también se ha tratado el tema de la ley de interpelaciones. Bueno, primero que nada, prácticamente un saludo a todo el pueblo boliviano. Justamente se ha tratado dos temas importantes en esta reunión con las tres fuerzas políticas. Primero se ha abordado el tema de la ley de las interpelaciones. El presidente de la Cámara informó que hay 5 leyes de interpelaciones, por lo tanto, se ha entrado en consenso que el día de mañana se va a trabajar un solo proyecto de ley con las tres fuerzas políticas de las interpelaciones. Entonces eso se instala a las 9 de la mañana, la mesa técnica, y esperemos que ya tengamos entre por la tarde o para el día jueves ya este proyecto de ley para tratar en el pleno de la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que esto ha sido un buen paso importante de que de las interpelaciones lleve adelante con las tres fuerzas políticas. Segundo, ha sido un tema de la elección al órgano judicial. Hay un proyecto de ley aprobada por el Senado, por lo tanto ya está en manos de la Cámara de Diputados y también en la comisión que corresponda. En ese sentido, ¿no? También se ha abordado de que ya el presidente va a instruir al presidente de la comisión para que se pueda tratar en el transcurso de mañana o el día jueves para llevar en el pleno de la Cámara de Diputados, ¿no? Y también acá ha habido observaciones, ¿no? El Senado aprobó y entonces este tema también que tiene que resolverse la comisión y el comité que corresponda en esta comisión. Diputado, ¿qué han dicho en la reunión los jefes de bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana respecto a este tema? ¿Han estado de acuerdo también? Mira, siempre ellos piden de que no cometer irregularidades, por lo tanto es nuestra atribución de llevar adelante a las elecciones al órgano judicial. En sentido, bueno, si una vez tendremos ya en la comisión, el comité que ha tratado o revisado este proyecto de ley, no tendríamos ningún inconveniente para su aprobación. Entonces yo creo que esto nadie se va a obstaculizar, es nuestras competencias de la Cámara de Diputados o tanto de la Asamblea Legislativa de elegir a nuevos magistrados, en sentido que nadie está en contra de este proyecto de ley. Pero desde ya, diputado, primeramente se va a tratar el proyecto de ley que se consensúe en el tema de las interpelaciones y después se trataría en el pleno el tema de las elecciones judiciales, ¿es así? Claro, justamente, ¿no? Primero es de la ley de las interpelaciones, que ya eso se va a trabajar con las tres fuerzas políticas, ¿no? Y con los técnicos que el día de mañana a las 9 de la mañana se instala y posteriormente pues lo que es la ley a la elección al órgano judicial. ¿En qué línea va los proyectos de ley que hay para el tema de las interpelaciones, para hacer respetar la facultad que ustedes tienen de fiscalizar a ministros y cualquier autoridad pública? Mira, yo creo que es claro, ¿no? Eso no es nuestras competencias de fiscalizar a los ministros, por lo tanto, tal vez nos quieren quitar nuestras competencias, en ese sentido se va a elaborar un proyecto de ley, pero también acá hay los interpelantes. Imagínense, desde a partir de esta fecha hasta mes de abril, cada semana ya hay interpelantes, por lo tanto hay que colocar una regla cómo se va a interpelar a los ministros. Imagínense, ya creo que yo veo que los propios diputados del Movimiento al Socialismo simplemente presentan interpelación, pero ni siquiera el ministro está respondiendo todas las respuestas, ya dice que tiene que ser censurado, ¿no? Entonces yo creo que acá tampoco es así, ¿no? Simplemente creo que es el objetivo de algunos diputados, siendo del Movimiento al Socialismo, de boicotear a nuestro gobierno, de obstaculizar a nuestro gobierno, por lo tanto creo que hay que colocar reglas de las interpelaciones. Entonces, diputado, por lo tanto,
cuanto a esa ley que se va a trabajar con las tres fuerzas políticas para que se pueda elaborar este proyecto de ley. Las tres fuerzas. A este paso, en el tema de la elección judicial, por favor, ¿cuándo se estaría tratando el proyecto de ley que ha sido aprobado en el Senado, ahora en diputados? ¿Cuándo? ¿Qué fecha más o menos? Bueno, aún todavía no tenemos fecha, pero sí se ha recordado llevar transcurso de esta semana, puede ser hasta el jueves o el viernes, pero viendo que la comisión ya trabaje las observaciones que tiene este proyecto de ley. ¿Tiempo y materias? Bueno, yo creo que el día de mañana ya esperemos que ya hay una convocatoria que ha convocado a la comisión y a la comisión lo trate y para algunas observaciones, si no hay observaciones prácticamente va a derivar a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados inmediatamente convocará una sesión. Agradecemos al diputado Andrés Flores, jefe de bancada nacional del Movimiento al Socialismo. Esa es la información, don Jorge, a esta hora de la noche, desde la sede de gobierno. El diputado ha sido muy claro. Primero se tratará en comisión el proyecto o los proyectos de ley, en todo caso, sobre las interpelaciones y posteriormente se trataría el tema de la elección judicial, don Jorge. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, muy gentil. Estaremos atentos a su llamado en cualquier momento. Buenas noches. A propósito de este tema que parece ir avanzando en la Cámara de Diputados, por lo expuesto por el jefe de bancada del MAS. Irá a comisión y, por supuesto, se estima que no haya ninguna observación y pueda ser remitido, aprobado, firmado y remitido a la Cámara de Diputados. Y ya será el Pleno el que tiene que empezar a tratarla, a dar su voto para ver si se puede aprobar y ratificar así lo que ha hecho el Senado. Hay voces discordantes, se acusa ahora a la oposición y al oficialismo de haber pactado para repartirse la administración de justicia. Se dice de todo, pero vamos a escuchar. El diputado del MAS, Héctor Arce, niega que haya un ánimo de distribuirse el Poder Judicial de ninguna manera. Dice que no hay ningún acuerdo con la oposición, que la idea solo es viabilizar la renovación en el Poder Judicial, y pide más bien que la ley aprobada en senadores sea tratada de inmediato en la Cámara de Diputados para su aprobación. Algunos ciudadanos presentaron algunos recursos, un diputado presentó un amparo y fracasó el proceso de selección. Ahora tenemos ya la ley aprobada en el Senado, hoy estamos a la espera de que el presidente Jerjes Mercado pueda convocar. Queremos ser absolutamente claros. La bancada de los leales, patriotas, radicales como nos denomina, tenemos toda la intención de aprobar y estamos aguardando que Jerjes Mercado convoque de manera inmediata a una sesión para aprobar este proyecto de ley. De no ser así, los directos responsables de que no tengamos en los plazos establecidos a los magistrados será la bancada de los denovadores, de los traidores. Por lo que vemos, hay una intención dañina, perversa, de trancar, obstaculizar la elección de los magistrados. Hemos revisado este proyecto de ley, creo que no hay grandes cambios que se podría sugerir en lo absoluto. Vemos que es coherente con lo que espera el país conforme al ordenamiento jurídico, por tanto estamos de acuerdo en aprobar. Es muy complejo, nosotros siempre hemos mostrado la predisposición para elegir a estas autoridades. Lamentablemente, la justicia hoy creo que ha tocado fondo en el país. Hoy La situación está complicada, ¿no? El movimiento al socialismo está dividido. Los renovadores y los radicales, pónganlos donde quieran. Pero además asistimos al nacimiento de una nueva bancada, dice el diputado Héctor Arce, de la línea evista, dice la bancada de los traidores, lo dice él. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? No solamente está partido
casi por la mitad el movimiento al socialismo. Creemos también tiene una decisión importante, un grupo de diputados de Creemos también están en una línea de disidencia. Y por si fuera poco, para Carlos Mesa, en su bancada, la doctora Silvia Salame, con amplia experiencia en la Administración de Justicia, también se ha abierto un poco de la línea de Comunidad Ciudadana y está actuando, como diría alguien, más o menos por cuenta propia. Pero en medio de todo esto aparece el diputado José Carlos Gutiérrez, que acusa a los oficialistas y también a los opositores, o sea, los mete a todos en la bolsa y dice que han pactado con Evo Morales para aprobar esa ley corta en el Senado y viabilizar lo que ellos quieren, dice, una elección judicial a carrera y no sé cómo más. José Carlos Gutiérrez dice, ni sueñe, dice, que no vamos a rechazar esa ley cuando esté en el tratamiento en Cámara de Diputados y en todo caso la teníamos que modificar. Lo dice José Carlos Gutiérrez. ¿Qué es José Carlos Gutiérrez? ¿Es oficialista? ¿Es opositor? ¿O dónde está? ¿Es disidente de Creemos? Sí. Pero ahí está, lo dice él. ¿Cómo lo interpreta usted? Tarea para la casa. El Senado, entre gallos y medianoche, ha pactado con Evo Morales. El Senado, senadores de todas las tiendas políticas han pactado con Evo Morales porque quieren seguir manipulando la justicia. No se habló absolutamente ni se comunicó este proyecto de ley, no se consensuó tampoco en la Cámara de Diputados y hoy día, en estos momentos ya yo creo que se está llevando a cabo la reunión de jefes de bancada en diputados precisamente para retomar los trabajos legislativos en torno a esa sentencia nefasta del Poder Judicial en contra del Poder Legislativo y por supuesto también el tema de la elección judicial. No vamos a negociar con Evo Morales. Por lo tanto, hay ya voces disidentes sobre este hecho en el Senado que en diputados está rechazando de entrada. Antes de que llegue, ya nosotros sabemos de que Evo Morales está metiendo sus narices, su cuchara sucia al Senado y no la va a meter tampoco la cuchara sucia a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esto se tiene que discutir de manera amplia y si se tiene que modificar algo, se va a modificar, pero también tenemos que ser conscientes de que hay que cumplir con la ley y los procesos que tienen que ver con la elección judicial. El diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana parece haberse sentido aludido. Al final de cuentas, él es también opositor desde Comunidad Ciudadana, ¿no? Entonces, Alejandro Reyes ha dicho hoy que, primero, que niega que se haya cuoteado, parcelado el Poder Judicial en un acuerdo político con el movimiento al socialismo, menos para favorecer a Evo Morales. Alejandro Reyes pide comprobar que busquen algo que sostenga esas acusaciones, dice, pero la verdad, dice Alejandro Reyes, aquí no hemos cuoteado nada. Un cuoteo, en todo caso, seguramente son excusas y acusaciones que las tendrán que comprobar. Nosotros estamos velando por una elección lo más transparente posible, con mayor meritocracia posible y por supuesto, vuelvo a repetir, no nos gusta esta forma de elegir autoridades de la justicia, pero cuando hay un gobierno del 2025 democrático, ahí sí vamos a cambiar la justicia, la vamos a reformar. Bueno, como hemos dicho desde el principio, la pelota está en cancha del movimiento al socialismo, la pelota está en cancha del presidente de la Cámara de Diputados y por supuesto hemos visto la funcionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Aquí están tratando de acortar fechas, acortar tiempos y por supuesto darle una patada de sabotaje al proceso. Pero en todo caso nosotros como oposición hemos hecho todo lo posible y lo factible para tener una representación judicial que en este caso no sea la misma que hasta hoy ha comprobado su total sometimiento al Poder Ejecutivo. En todo caso vamos a seguir trabajando, exigimos al presidente de la Cámara que tome celeridad en la convocatoria y por supuesto, vuelvo a repetir, nosotros hemos hecho todo lo posible para que se logre una elección judicial.
Hablamos ahora de las elecciones judiciales y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hasenteufel, afirmó que las elecciones judiciales se pueden llevar a cabo entre la segunda y tercera semana de enero del 2024. No tenemos una fecha aún. Nadie puede dar una fecha en estos momentos, indicó. El mínimo para llevar adelante una elección en condiciones más o menos serias es de 90 días. Lo ideal es tener más tiempo, pero dadas las circunstancias, ya que la elección debía realizarse en diciembre, habíamos fijado esos 90 días como algo mínimo. No podemos nosotros fijar una fecha en este momento, porque ese proyecto aprobado en el Senado debe también ser aprobado en la Cámara de Diputados. A partir de que se apruebe el proyecto de ley y tengamos la ley promulgada, seguramente vamos a poder tener ya una idea más clara del momento en el que puede realizarse la elección. No se olviden que en ese proyecto hay 45 días para que la Asamblea, se definen 45 días para que la Asamblea pueda llevar adelante el proceso de invitación y selección de los postulantes. A partir del momento en que la Asamblea Legislativa nos remita la lista de postulantes, corren los 90 días para que nosotros llevemos también adelante el proceso. No tenemos una fecha, nadie puede dar una fecha en este momento. Es posible que no podamos hacer la elección este año y que tengamos que hacerla en el mes de enero, segunda, tercera semana, pero no podemos fijar un día específico. Yo creo que todas las bolivianas y todos los bolivianos estamos pendientes de este proceso electoral porque es un mandato de la Constitución. No es porque nos guste o no nos guste o a un partido le convenga o no le convenga. Es un mandato constitucional y todos debemos hacer el mejor esfuerzo para poder cumplir con ese mandato. Deberíamos tal vez exhortar a la Cámara de Diputados a que pueda tratar este proyecto en el tiempo más breve posible. En consecuencia habrá un vacío por 2, 3 o 4 semanas, no lo sabemos, pero que creo no va a ser muy dañino para nadie. No, yo creo que no vamos a llegar hasta febrero. Seamos optimistas. Y claro, es que como ayer el colega del doctor Hasenteufel, Tawichi, ¿no?, que es un vocal del Tribunal Supremo Electoral, decía que no se puede hacer en 90 días, que necesitan mínimo 120 días para hacer la elección judicial. Y además decía que el legislativo no les imponga, no tiene por qué imponerles. O sea, renegó. Y hoy el doctor Hasenteufel ratifica que se puede hacer en 90 días, pero utiliza una expresión que usted la puede interpretar bien o mal, como quiera. Cuando dice, para hacer una elección, ¿qué dijo? Más o menos seria, entonces uno se pregunta qué está queriendo decir. O sea, que no es una elección seria, es más o menos. Como cuando le preguntan a usted, ¿usted habla inglés? Más o menos. O sea, para hacer una elección más o menos seria, dice el doctor Hasenteufel, se necesitan mínimo 90 días. Su colega decía anoche que negativo, 120 días. Y no nos pueden imponer, decía. Más reflexivo, más flexible, Hasenteufel, seguramente poniéndole paños fríos a la cuestión, ratificó hoy lo de los 90 días. Dejamos este tema y vamos a hablar del agua. El agua nuestra de todos los días. Porque el Consejo Municipal, el presidente del Consejo Municipal de La Paz, Lucio Quispe, ha dicho hoy que ya están trabajando en una normativa para restringir el uso del agua en La Paz. Por ejemplo, los lavadores de autos, los lavaderos que agarran su manguera y le limpian el auto hasta que quede brillando, tendrían sus restricciones graves, fuertes, serias, digamos. Pero además, está hablando de que esa misma normativa podría establecer una restricción para los vecinos y que puedan recibir el agua potable en horarios. De tal hora a tal hora tienen agua, de tal hora a tal hora no hay agua. Entonces,
La situación se pone bastante complicada, ¿no? Obviamente se habla de un fenómeno del niño que ya está próximo. Obviamente esto va a repercutir en el tema del agua. Obviamente no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Mi persona está queriendo hacer un proyecto de contingencia por el tema de preservar este tema o limitarse, ¿no? O racionalizar, si vale el término, ¿no? Sé que es un poco complicado, pero hay que empezar por algo, para futuro prever algo, ¿no? Y seguramente el alcalde va a convocar a una cumbre donde prácticamente ya demos las directrices para que se presente esta ley de contingencia. El objetivo es pues consumir menos agua. Vemos que hay muchos lavaderos clandestinos que ustedes han visto en pleno centro, en Collasuyo, en otras zonas que realmente gastan abundante agua. Habría que empezar por ahí, limitar ese tipo de no digamos servicios, sino que negocios clandestinos, el lavado de autos, porque lamentablemente se nos viene algo y hay que prever para estos temas, ¿no? Y es lo que más preocupa, ¿no? Esa sería una de las primeras medidas que al menos hemos evaluado y hemos analizado, y es el propio vecino que dice empezar por ahí y tal vez racionalizar en el tema del día también, ¿no? Pero esto hay que ver ya incluso con el informe de EPSAS cuál es más o menos el volumen de agua que tenemos, si es viable o no, porque cada año siempre hacen una evaluación y en base a eso creo que podemos tener ya un balance, ¿no? Obviamente, ¿no? En horarios habría que cortar, como se dice en la noche, hay veces muchos descuidadamente lo tenemos. Bueno, mientras el presidente del Consejo Municipal de La Paz habla de restringir rigurosamente el uso del agua, por ejemplo, restringirle a los lavaderos de vehículos y a los vecinos proveerles agua solo en horarios. El alcalde de La Paz, Iván Arias, preocupado también por el tema, ha dicho que no pueden esperar que el destino nos alcance, por lo tanto ya marcó una fecha, una cumbre, la llama él la cumbre del agua, a realizarse allí en La Paz entre todas las entidades interesadas para hablar sobre el tema y ver cómo van a enfrentar una eventual escasez de agua. La reunión va a ser el 15 y Iván Arias habla de que se espera que los asistentes, los paseños, lleguen a esta cumbre con algún aporte. Por ejemplo, él ya se adelantó a hablar de la posibilidad de cosechar el agua. Hay que incluir ya en nuestro léxico la cosecha del agua. Dijo, hay una montonera de acuíferos aquí, como 65 acuíferos que están vertiendo agüita siempre. Podríamos cosechar esa agua, dice, retenerla, ver cómo la vamos a retener para poder administrarla. Deberíamos esperar tener la crisis que tiene Potosí, que está a punto de tener Sucre, que vemos ya en el lago Titicaca. Por eso también nos hemos adelantado, estamos organizando hace un mes la cumbre por el agua, para no solamente ver cómo obtenemos agua, por ejemplo, cosecha de agua. La Paz tiene más de 65 aguas que salen de vertientes, ver cómo cosechamos ese agua, también ver de forma conjunta cómo prevenimos el mal uso. Hay mucha gente que habla del agua, pero se sigue bañando 10, 15 minutos con agua, ¿no? Sabiendo que en realidad debería no tardar más de 3 minutos en bañarse. Siguen utilizando agua potable para lavar sus autos. Le echan la culpa a los lavaderos. Pero, por ejemplo, este día que he estado el día del peatón, he visto mucha gente lavando sus autos con agua potable en su casa. Entonces los lavaderos vamos a combatirlos, pero también es la conciencia. Entonces vamos a generar una serie de programas que nos permitan un mejor uso. Esperamos que la concurrencia de las instituciones involucradas estén presentes en el evento. Hemos invitado al Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, EPSAS, viceministerios, ministerios medioambientalistas, para que en La Paz no nos pase lo de 2016.
más vale prevenir que lamentar. Es por eso que es esta cumbre muy importante. Nuestras provisiones de agua todavía están en niveles respetables, pero si no llueve, y como estamos viendo, no está lloviendo, y no caen lluvias para adelante, vamos a tener problemas. Entonces, más vale prevenir que lamentar. ¿Para cuándo? El 15 de septiembre. Seguimos hablando sobre el agua y el concejal de La Paz por el Bienestar Común, Óscar Sogliano, afirma que desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua están dependiendo de la divinidad de San Pedro para que llueva y se pueda garantizar el agua, y no dan soluciones de política de Estado a largo plazo. Cuando vuelva la crisis del agua, se tendrá que sacar cisternas y baldecitos. Parece que EPSAS y el Ministerio del Agua está más dependiente de la divinidad y de San Pedro para que llueva que de proyectos y de proyectos científicos para almacenaje y reciclaje del tema del agua. Entonces, cuando se empieza a acabar el agua, parece que salen a rezar todos en conjunto a decir por favor que llueva, porque es la única solución que parece que le encuentro, porque no hay una sola política seria de Estado en relación al tema del agua. No se olviden que hace unos 4 o 5 años ya hemos tenido un problema grave en la zona sur, más de 78 zonas que han estado más de casi un mes y medio, casi 2 meses sin agua. Y no hemos aprendido absolutamente nada. Y seguimos dependiendo de San Pedro y la divinidad para que empiece a llover. Cuidado que nos diga que la política ahora es gente bailando para ver si alguna vez cae la lluvia y esperemos que por favor la divinidad nos ayude. Eso no es serio. No hay una política de Estado seria en relación del agua y no es un tema de ahora, es un tema de hace más de 15 años. Segundo elemento, más del 47% del agua que llega a la ciudad no se pierde cuando se abre la pila o se abre la ducha, se pierden las tuberías que tienen más de 70 años. Las filtraciones que hay en la ciudad representan el 46% del agua que llega a la ciudad. Ojo, no es un dato menor, casi el 50% se pierde antes de llegar a la casa. Estamos en problemas de agua y nos damos el lujo de tener sistemas de alcantarillado precarios de más de 70 años que ya han colapsado, están rotos y el agua sigue vertiéndose todos los días. Pero hay que decirle al gobierno central que no solamente La Paz va a tener estos problemas, lo va a tener Santa Cruz, Cochabamba, Beni, todos los departamentos. Esto es un fenómeno mundial. Y si no le ponemos soluciones a largo plazo con políticas de Estado, no políticas de gobierno, políticas de Estado a largo plazo, a 3, 4, 5, 10, 15 y pensando en los 30 años, por supuesto esto va a ser mucho más grave y cuando llegue la crisis van a tener que volver a sacar las cisternas, vamos a tener que alistar los baldecitos porque tenemos autoridades que parece que no tienen la voluntad de resolver estos problemas. Pero a propósito de los baldecitos, en Potosí ya sacaron los baldecitos porque Potosí ha entrado ha marcado a partir del 15 de septiembre, mientras en La Paz hacen una cumbre sobre el agua, en Potosí habrá un racionamiento de líquido elemento en forma interdiaria, o sea, un día sí, un día no. Los vecinos de un barrio tendrán agua un día, y otro barrio tendrá otro día, digamos. O sea, así que si van a tener que alistar sus baldecitos, sus ollitas, sus turrilitos para tomar el agua que puedan, porque al otro día no habrá agua en ese barrio. Esto sucede en Potosí, lo dijo el gerente de la empresa encargada de la distribución de agua, quien habló de una disminución de los niveles o volúmenes de las lagunas de Caricari, lo que determinará que se tomen duras restricciones o severas restricciones para encarar esta situación. La clave para poder en claro a nuestra población de Potosí. La distribución de agua interdiaria que estamos planificando es a partir del 15 de septiembre. Actualmente lo que estamos haciendo es paliar en la medida que está bajando el caudal de producción de la planta de tratamiento del Caricari y estamos ya prácticamente con un tope de 100 litros por segundo, han brotado 8 a 10 zonas críticas.
Entonces, en ese sentido, estamos procediendo a la evaluación de lo que está sucediendo en Los Pinos, Plan 40, este sector de Plan 700, este sector de la Costanera, Villa España, Villa Santiago, Ticaloma, Villa Victoria, Virgen de Copacabana, prácticamente estamos con suministro por cisterna. Eso que quede bien en claro. Uno es llegar ya a la distribución de agua interdiaria y el otro que estamos paliando frente a la falta de suministro, que en muchos de los casos, señor periodista, son taponamientos que estamos teniendo en algunos puntos donde tenemos válvulas. Eso es prácticamente lo que estamos haciendo. A partir del 15 de septiembre, este cronograma sí tiene que cumplirse al 100%. La zona baja, ¿por qué no tiene agua? Por eso, tenemos problemas puntuales, taponamientos. Porque imagínense que en una zona baja, frente a lo que tenemos agua, no esté llegando al Plan 40, por ejemplo, no es falta de agua. Es una zona baja que debería, con estas condiciones de producción, eso es Sistema San Juan. Y de Potosí a Santa Cruz, donde el vicegobernador Mario Aguilera ha dicho hoy que por intereses particulares o de unos cuantos, a Santa Cruz también lo quieren ver sin agua, así como Potosí y otros departamentos. El vicegobernador Aguilera insistió una vez más que Santa Cruz la gobernación apoya la construcción de la carretera en cuestión, pero lo que no pueden aprobar es que esta carretera se construya por la zona donde se encuentran los acuíferos. Una declaración irresponsable, ¿sí? Porque vos estás llevando a un enfrentamiento a un pueblo que debe estar unificado para construir oportunidades de desarrollo para todos los bolivianos en el territorio nacional. Y no podés siquiera poner en la mesa esas alternativas, porque es un peligro. Es un peligro porque puede ser utilizado por otras personas que tienen otro tipo de intereses de generar enfrentamiento y convulsión en Santa Cruz y en el país. Entonces, ¿para qué le vas a tender la mesa para que otro se sirva? Además, de mi lógica numérica, sencillísimo. Está jugando a hacer política con la vida, con el agua, con las oportunidades de desarrollo de 3 millones de personas en la región metropolitana, anteponiendo intereses, pareciera, de algunos particulares por este proyecto de urbanización, porque ni siquiera es una urbanización que tenga licencia, ni que esté proyectada, ni siquiera loteada, ni ejes de calle, ni nada. Entonces, aquí se levantan muchas sospechas. Nosotros queremos carretera así, pero no por ahí. Estás tratando de generar esto un caldo de cultivo para mayores conflictos en el país. Pero si el país ya tiene conflictos de sobra, tiene necesidad de agua, tiene, por demás de claro, ahora están las alarmas en Potosí, por ejemplo. Un día sí, un día no de agua. Eso quieren para la región que le aporta más del 30% al PIB nacional. Eso quieren para Santa Cruz. Ese es un acto de responsabilidad, pero por Dios, no hay nada más que decir con ese ejemplo, basta. ¿Sí? Vaya a hacer sus gestiones como las debe hacer, con responsabilidad en el territorio nacional. Los cruceños necesitamos agua para vivir como todos los humanos sobre la tierra. Y esa zona es la zona de recarga preferencial del acuífero más grande e importante para la región metropolitana de Santa Cruz. Cambiando de tema, hablamos ahora del Congreso que ha sido convocado por el Movimiento al Socialismo, el Congreso que ha sido convocado por el expresidente Evo Morales para realizarse en el mes de octubre en la localidad de Laucaeñe, en el trópico de Cochabamba. Hoy el secretario general de la Confederación, estamos hablando del secretario general de la CESUD-CB, de la línea arcista, Mario Seña, dijo que el Pacto de Unidad encabezado por Lucio Quispe presentaron una nota al Tribunal Supremo Electoral solicitando que se postergue el Congreso del MAS y PSUV